el conocimiento, el saber real del espíritu como tal. Entonces, sí, no es reestructurar la filosofía, es saber que ya llegó el momento en que la filosofía como tal ya no tiene sentido porque ya se sabe lo que hay que saber. Y entonces lo primero que hay que saber es que hay una cosa, llamémosla así, que hay un concepto mejor, un concepto que se llama espíritu, eh, el cual necesita ser comprendido, estudiado, organizado, analizado, todo eso. eh, ese concepto de espíritu es el que obliga, el que exige que la reflexión filosófica, que el pensamiento sea, que la ciencia sea sistema, que la ciencia sea una ciencia del devenir, que la sustancia sea sujeto. Todo eso es con, con natural, llamémoslo así, a la noción de espíritu. Entonces, no es reestructurar la filosofía. Se sigue diciendo filosofía por costumbre, pero debería decirse Sofía. Lo que le leí en la portada. Ciencia, sistema de la ciencia, primera parte, la fenomenología. Pero esa primera parte es la introducción. Más adelante, recuerden que Hegel lo que va a escribir es una cosa que llama ciencia de la lógica. ¿Sí? Y más adelante va a escribir Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que es ya, pero la palabra filosofía pues tiene una larga tradición, pero la idea de Hegel es acabar ya con eso, ¿no? Es eso, así como yo lo veo, pero hay elementos en Hegel para sustentar esa visión. Lo que a mí se me ocurre decir en parte con relación a la pregunta de Eduardo es que en algunos de los párrafos de tanto de la enciclopedia como de la fenomenología, Hegel llama la atención sobre las características, por ejemplo, por decir algo, de las matemáticas. Cuando se refiere a la religión, cuando se refiere a otras áreas, a la anatomía, ya lo leímos. Él dice que son sistemas que no tienen las características de ser autoexplicativas, que simplemente algo así como que inventan sus fundamentos, sus criterios para arrancar, ¿no? Defino en geometría las líneas, defino los puntos, pero nunca se explican más que como sistemas de representaciones. Ellos no son estructuras conceptuales, son sistemas de representaciones, es decir, metáforas que son operativas, pero que no tienen las condiciones de comportarse como una estructura que muestre, por decir algo, Hegel en algún párrafo dice algo así como la ignorancia, la no sabiduría, el desconocimiento tiene que ser explicado en la filosofía. No es posible que el saber en su totalidad deje por fuera aquellas etapas en las que tenía una incomprensión de la realidad. Tiene que incluirlas y mostrarlas y explicarlas y desarrollar sus inconsistencias para ver sus caracteres abstractos, por decir algo, incompletos, provisionales, etcétera, ¿no? Entonces la filosofía cumple frente a la matemática, a la anatomía, a la biología, ese tipo de... Otra cosa es que la matemática haya seguido el camino de la perspectiva de Descartes. Basta con mirar el texto de Cassirer para observar cómo la biología terminó siendo matemática, cómo la sociología terminó siendo matemática, ¿no? Es decir, fábrica de bombillos necesita sociólogo, es igual que un psicólogo, ¿no? Para adaptarlos al sistema fabril, pero ellos no explican los procesos, sino que adaptan a la gente, igual porque trabajan unos y otros con sistemas de representación. No sé si se te abre un comentario ahí, Guillermo, sobre el tema, que te vi aceptar con la cabeza el cuento. Entonces, Sí, 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 no. A ver, es que son varias cosas interesantes. Mm, hay que tener presente siempre eso de la representación, porque, porque la gran diferencia, el prólogo
para dar una indicación, el prólogo que escribe Hegel no es ciencia, ¿sí? El prólogo no está funcionando en términos conceptuales, está funcionando en términos de representación. ¿Mm? Sí, tal cual. O sea, uno creería que Hegel dice, no, existe esta representación, desde lo que yo, en mi opinión, y opinión es representación también, ¿sí? Tal No cual. es, no es un conocimiento verdadero, por eso él dice siempre, todo esto hay que justificarlo dentro del sistema, de manera que el prólogo, la introducción, todavía a la fenomenología no son ciencia, la ciencia empieza en el primer capítulo, la ciencia, la experiencia y la conciencia, en la época en que Hegel escribe la fenomenología. Empieza cuando empieza el primer capítulo, antes no. La introducción no es ciencia, el prólogo tampoco es ciencia. Esa es la idea también que tiene Hegel de rechazar los prólogos, las introducciones. Él ve que tiene la necesidad de hacerlas, pero sabe que son aproximaciones exteriores. No hay un encadenamiento, aunque hay que esforzarse por hacer un encadenamiento, pero ahí no existe. Existe desde el primer capítulo de la fenomenología para adentro. Y luego, por supuesto, cuando ya cambia de criterios, pues de presentación, dijésemos, de la temática, empieza desde el primer capítulo de la lógica. Ustedes leen el prólogo de la lógica y también les dice que esto no, esto se justifica. Cosas que yo estoy diciendo acá se van a justificar más adelante dentro del texto. Todos son simplemente aproximaciones desde afuera del texto. Son puras representaciones. Entonces, por eso, cuando Guillermo dice cada rato la representación, yo digo, sí, tienen que tener presente qué es la representación para entender empezando el prólogo que es representativo, ¿sí? O sea, no hay ninguna necesidad en la fenomenología podría no tener prólogo ni introducción, sino que arranque a leerla y subas en esa escalera y ahí irá aprendiendo. Pero por facilitar la lectura, entonces Hegel lo hace, ¿no? Pero es otra cosa. Mm, Recuerden incluso el párrafo cuarto que miramos en la pasada ocasión. Todo lo que se exige, y yo recuerdo haberlo dicho, todo lo que se exige para poder tener una conversación adecuada sobre un poco de cosas, pero es conversación, no es ni filosofía, ni siquiera, pues no es ni siquiera filosofía, pero mucho menos es sofía esa tal conversación. Y para eso se exige, recuerden ese párrafo, que el individuo tenga conocimientos de principios y visiones universales, eh, que se haya acercado hasta la noción de cosa en general, de manera universal, que esté bien fundamentado, que sea serio, riguroso. Solo ahí se puede conversar mmm, más o menos adecuadamente sobre algo, pero eso no es todavía filosofía. O sea, una conversación erudita, bien fundamentada, no es filosofía. Filosofía es la, es la fenomenología. Es la fenomenología mirada en esa perspectiva, pero es la filosofía. A ver, es un poco, es la escalera mediante la cual uno accede a la ciencia y pertenece, a ver, yo no sé si ustedes recuerdan, para un ejemplo, a Wittgenstein, la parte final del Tractatus, donde dice él que ese, pues sí, es evidentemente un libro de filosofía y que debe utilizarse como una escalera para subir al segundo piso. Pero una vez que ya llegó al segundo piso, la escalera no sirve para nada y se puede abandonar por completo. Pero recuerden que antes de estar en el segundo piso, uno puede decir, fíjense la ambigüedad del asunto. La escalera es al mismo tiempo, cuando uno está en el primer piso,
es parte del segundo piso, porque no puedo ir al segundo piso sin la escalera. Y voy por la escalera, pero cuando llego al segundo piso, la escalera me sobra. La escalera ya no la necesito. ¿Sí? Y en Hegel la fenomenología es esa escalera. Justamente esa escalera. Lo que pasa es que es una escalera pues sumamente impresionante que la y tiene mucha importancia, y durante mucho tiempo hay una discusión muy grande que si la lógica, que si la fenomenología, que si la enciclopedia, a propósito de Hegel, de cuáles serían los textos más adecuados para esto. Entonces, no, yo, Guillermo, volviendo a eso, es la idea de que si no se tiene clara la noción de representación y su diferencia con el concepto, es difícil entender los textos de Hegel. Porque las representaciones pertenecen al segundo nivel. mm, en principio surgen en el segundo nivel de la conciencia y siguen obrando, esto es interesante, siguen obrando en la fenomenología hasta la razón. La razón de la fenomenología es representativa todavía. El asunto empieza a ponerse interesante cuando aparece el espíritu, la noción de espíritu. Cuando la conciencia se da cuenta que lo que es espíritu. Y eso es complicado y eso no lo hace nunca individualmente. Eso es un proceso colectivo, absolutamente colectivo. Pero pues, eso está en la fenomenología. Colectivo, social, histórico. Es, es eso, ¿no? Diría por ahora es. Bueno, miremos entonces la continuación del párrafo y lo leemos. Estamos ya casi a 1 hora y media de sesión. Y vamos a leer el párrafo número 5 6. a 6. Pero una leidita del 5 no sobra, así de. Ya después de resumen, sí, tal cual. Entonces, volvemos, recapitulemos. La verdadera figura en que existe la verdad no puede ser sino el sistema científico de ella. Sí, igual, ¿no? Lo que decías, eso es como una representación, ¿no? Es una imagen, ¿no? Es decir, como, bueno, ahí está todo. Contribuir a que la filosofía se aproxime a la forma de la ciencia, a la meta en que pueda dejar de llamarse amor por el saber para llegar a ser saber real. He ahí lo que yo me propongo. La necesidad interna de que el saber sea ciencia radica en su naturaleza. Y la explicación satisfactoria acerca de esto solo puede ser la exposición de la filosofía misma. En cuanto a la necesidad externa, concebida de un modo universal prescindiendo de lo que haya de contingente en la persona y en las motivaciones individuales, es lo mismo que la necesidad interna, pero bajo la figura en que el tiempo presenta el ser allí de sus momentos. Eso casi que podría casi mostrarse como la temática que luego va a utilizar Heidegger, ¿no? Para expresar toda su filosofía. El demostrar que ha llegado la hora de que la filosofía se eleve al plano de la ciencia constituiría, por tanto, la única verdadera justificación de los intentos encaminados a este fin, ya que, poniendo de manifiesto su necesidad, al mismo tiempo la desarrollaría. Vamos a subirle un poco el tamaño para que sea más accesible a todos. Sé que el poner la verdadera figura de la verdad en esta cientificidad, lo que vale tanto como afirmar que la verdad solo tiene en el concepto el elemento de su existencia, parece hallarse en contradicción con un cierto modo de representarse la cosa y sus consecuencias. Representación tan pretenciosa como difundida en la convicción de nuestro tiempo. No creemos que resulte ocioso detenerse a explicar esta contradicción, aunque la explicación no pueda ser aquí otra cosa que una aseveración ni más ni menos que aquella contra la que va dirigida. En efecto,
si lo verdadero solo existe en aquello, o mejor dicho, como aquello que se llama unas veces intuición y otras veces saber inmediato de lo absoluto, religión, el ser, no en el centro del amor divino, sino el ser mismo de él, ello equivale a exigir para la exposición de la filosofía más bien lo contrario a la forma del concepto. Se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido e intuido, que lleven la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento o su intuición. Si se toma la No, manifestación de una... hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Hasta ahí, hasta ahí. Sí, ese es el párrafo 6. De ahí de si se toma es el párrafo 7. 7. Listo. Ok. Bueno, yo diría que por estar leyendo no estuve pensando con precisión lo que estaba leyendo, así que te toca a ti, Guillermo, entonces después le echo yo la mano. Mm, bueno, de nuevo, diría yo que hay un grupo de párrafos que van del sexto al décimo, eh, donde el centro de la temática es la problemática del saber absoluto. ¿Sí? El centro de gravedad de esos párrafos, en mi opinión, es el problema del conocimiento de lo absoluto. Entonces, eh, lo primero que señala Hegel acá en este párrafo es que eso que he acabado de decir antes, de que la filosofía, eh, que la verdad más filosófica tiene que ser sofía, que esa sofía tiene que ser sistemática, tiene que ser un sistema. Eh, eso es lo que se ha planteado ahí. Pero existe eh, en esta, en esta época, ¿sí? Eh, un cierto modo de representarse. Ahí aparece la palabra representación. Un cierto modo de representarse las cosas de otra manera. O sea, esa idea de que la filosofía debe ser un sistema científico, debe ser ciencia. Bueno, yo creo que todos aquí sabemos que es ciencia. Wissenschaft no es la ciencia en el sentido en que nosotros en estas épocas entendemos la ciencia, no. Aquí es el saber de la totalidad, ¿sí? No tiene nada que ver con la palabra ciencia eh, de nuestra de hoy día, que son unos saberes exhaustivos sobre algún aspecto particular, no. La palabra ciencia es ahí el saber sobre la totalidad en su conjunto. Entonces, frente a esa pretensión, frente a esa pretensión de que el saber sea ciencia, que es la pretensión de Hegel, hay otra manera de mirar las cosas, de representarse las cosas. Y cuando ya dice Hegel representarse, está diciendo eso que se mira de esa manera es una mera representación. Claro que él dice, lo que yo estoy diciendo también, por eso enseguida dice, pues estamos aquí frente a dos aseveraciones. Yo digo que la ciencia, la verdad tiene que explicarse de manera sistemática, debe ser ciencia, sistema científico, y el otro dice otra cosa. Esas son dos aseveraciones y ninguna vale más que la otra. Ni porque yo tenga la verdadera, porque es producto de mi visión de la verdad como sistema científico, y el otro esté completamente equivocado, eso no vale más. Eso es interesante en Hegel. A propósito de cualquier cosa, lo van a encontrar en el método, de la manera de proceder. Que si yo digo que tal cosa es así y lo que esa persona dice está completamente equivocada,
otra persona que diga lo contrario y que eso que dice esa persona sea verdadero, no importa. Son dos aseveraciones y tienen igual validez hasta el momento. Es decir, si yo digo esto es blanco y el otro, y algo es blanco, y el otro dice, no, eso es negro. Dice, ahí no tiene razón el que dice, eso es blanco, siendo la cosa blanca. Porque tiene que demostrar la validez de su afirmación. Y eso no se puede hacer eh, por fuera de un sistema. Es lo que señala Hegel. Entonces dice, hay otra forma de representarse, una manera de representarse la cosa, representación, la cosa y sus consecuencias, representación tan pretenciosa como popular en la convicción de nuestro tiempo. Hay que detenernos a hablar sobre eso, aunque la explicación no pueda ser aquí, en este prólogo. Otra cosa que una aseveración, ni más ni menos que aquella contra la que va dirigida. O sea, por lo que en el momento, por eso el prólogo decíamos, no es ciencia. Él dice, yo voy a expresar una representación en contra de otra representación, solo que mi representación va por otro lado. Eh, esa representación que es común en el tiempo que está escribiendo Hegel, es la representación de que no es necesario que exista la ciencia para acceder a lo absoluto, sino que a ese absoluto se puede llegar por una de inmediato, por una intuición inmediata. Eh, Se puede llamar ese absoluto eh, religión, se puede llamar ser, eh, y entonces yo puedo acceder, es decir, yo no necesito todo ese largo camino que Hegel lo llama el camino complejo, arduo del concepto, para llegar a acceder a ese absoluto, sino que yo directamente, por una especie de intuición intelectual o por el sentimiento, yo experimento a Dios. ¿Cuál es el problema? El absoluto es Dios, pero es que es un Dios que desde Spinoza la palabra es un cascarón bien. Por un lado puede ser un cascarón vacío, por otro lado es algo completamente complejo que necesita explicación. Entonces alguien que dice que no se necesitan esas explicaciones, sino realmente meras intuiciones, meros sentimientos para acceder al absoluto, está de moda. Y entonces Hegel dice, hay que detenerse a examinar eso aquí, a pesar de que lo que digamos en este momento contra eso no pasa de ser más que una afirmación tal como la que los defensores de esa apreciación hacen. Y claro, la pelea es contra Schelling, contra, contra su compañero de formación y primero y luego de trabajo y luego su eh, enemigo, sí. Aunque no pelearon mucho, sí eran enemigos, pero no es que hayan llegado a enfrentarse. Digamos, Schelling nunca tuvo una animadversión contra Hegel como la que tuvo Schopenhauer. Pero es que esa era obvia, esa era comprensible. Y, Nadie y, en clase de Schopenhauer. sí, pero, a ver, Schelling tiene una expresión muy curiosa y dijo, ya viejo, Hegel siempre comió de mi mesa, ¿no? Partiendo del hecho de que Schelling primero, pues como era un genio, ese sí era un genio, entonces había hecho una serie de planteamientos bien interesantes y Hegel era seguidor de Schelling al comienzo. Entonces, pero este párrafo es claramente ya contra Schelling, que es el que sostiene en esta época esa, esas posiciones. Después se le van a agregar otros. Por ejemplo, en la enciclopedia de las ciencias filosóficas, pues ya digamos que Schelling no cuenta para Hegel,
Y hay un Jacobi, que es el que está de moda en ese momento en que Hegel está escribiendo la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, y eso tiene una posición parecida de poder acceder a lo absoluto de manera inmediata por el sentimiento, por la intuición. Eh, Incluso veremos que más adelante en este prólogo hay muchas cosas contra Spinoza. Toda esa pelea contra el saber matemático es contra Spinoza. Es, es, eh, es interesante también, ¿no? Spinoza y bueno, y matemáticos contemporáneos de la época de Hegel, pero la visión de hacer demostraciones a la manera matemática, eso, el enemigo es Spinoza. Pero bueno, Bueno, entonces lo que diría yo respecto a ese párrafo por ahora, Guillermo. bueno, mira, yo creo que de las cosas interesantes de este párrafo que a mí se me iluminan es que la afirmación en primera persona, ¿no? Que es la primera vez por lo menos que aparece, ¿no? Como si él ya estuviera aquí diciendo, bueno, miren, la verdad es que la verdadera figura de esta cientificidad que estamos tratando, de esta ciencia que queremos mostrar, solo es posible a través del concepto. Y eso es bien interesante porque ¿cuál sería la verdadera figura de la verdad en términos de Kant? Pues no habría en sentido estricto más que por las condiciones mismas de la división de lo que se me aparece y de lo que yo construyo. La verdadera figura sería mi experiencia privada, personal, única, de mi trabajo como mecánico, como estibador de barcos, como científico, como geógrafo. Es decir, todo lo que yo haya podido ver en el mundo, pues va a estar incluido dentro de mi experiencia finita. En el caso de Hegel, la verdadera figura podría accederse en el concepto y va a ser un término que nos anuncia en la obra para que lo persigamos. Yo desde siempre cuando leí esa parte dije, bueno, pues entonces esto va a terminar es en el concepto. Por lo menos para una etapa, el tipo parece estar dirigiendo toda la dinámica de la exposición hacia que unamos una cantidad de elementos y esos elementos serían el concepto. Es decir, por decir algo, si hay etapas distintas, si hay procedimientos para determinar esto o aquello, si tenemos la capacidad de pensar los pensamientos, ¿sí? Si nos podemos perder un tiempo en el ser otro de las cosas, como lo hizo la escolástica metafísica aristotélica y todo lo que siguió hasta la Edad Media y hasta el inicio de la modernidad, pues vamos a tener que entender cómo es que eso funciona, porque esas serían como los presupuestos luego de unir todas esas estructuras y poderlas llevar hasta el concepto. Y luego entra él en una primera discusión muy interesante cuando dice, si lo verdadero solo existe en aquello, mejor dicho, como aquello que se llama unas veces intuición, que es lo que dicen otros, ¿cierto? Y otras veces saber inmediato, y bueno, vamos a tener un capítulo dedicado al saber inmediato, que es la certeza sensible, ¿sí? Inmediato de lo absoluto, que sería la naturaleza, en el caso del saber de la certeza sensible. La religión, el ser, no en el centro del amor divino, sino el ser mismo de él, es decir, la certeza sensible sin duda alguna, ello equivale a exigir para la exposición de la filosofía más bien todo lo contrario a la forma del concepto. Es decir, el concepto no es eso. El concepto no es ninguna estructura fija que esté allí, sino que es como la dinámica a la cual le llegan una cantidad de cualidades que se van construyendo y que la única manera de construirla es a través de la dinámica de que pensemos los pensamientos. No veo yo otra vía distinta. Y por eso dice él al final, se pretende que lo absoluto sea no concebido, o sea, no pensado, no construido, no desarrollado, no como suma de cualidades, sino sentido e intuido, ¿no? Y lleven la voz cantante y sean expresados no su concepto, y vuelve e insiste, claro, uno no sabe aquí finalmente qué es el concepto, sino tiene una imagen de que todo se lleva al concepto, ¿no? La verdadera figura de todo es el concepto. La gente cree que diciendo cosas y presentando, ahora en el coronavirus hay una cantidad de redes sociales en donde todos hablan
Dios es el único que te recibe en tus manos, pero hay montones de cosas cristianas y católicas fantásticas en donde el desespero parecería llevar todo hacia el mundo de la religión, ¿no? El mundo de la creencia o el mundo de la fe. Y entonces dice él, se pretende que lo absoluto sea no concebido, sino sentido e intuido, que lleve la voz cantante y sean expresados no su concepto, sino su sentimiento y su intuición. Y ahí termina el párrafo. Bueno, comentarios, Carlos. Bueno, Guillermo, dale. Sí, bueno. Guillermo, échele. No, breve. A ver si nos... sobre es que es esto que acaba, esto es lo interesante, que en esta interlocución lo que alguien dice le da Al otro. ideas, claro, Claro. ideas para fortalecer la argumentación o para contradecirla, eso es lo de menos, Sí, eso es lo de menos. lo que nos interesa acá. Entonces, sí, esa noción de concepto, la palabra aparece acá y va a aparecer regadita aquí más adelante, pero a mí me parece que si se mira esto, así por encima, los párrafos del el tratamiento del concepto es la mayor parte del prólogo. Sí. Y uno puede pensar que de los párrafos 47 al 67 son sobre el concepto. Ahí es donde aquí se está diciendo el concepto, Se anuncia. primera aparición, ¿no? Primera aparición. Pero ya un estudio detallado del concepto está en los párrafos 47 a 67, más o menos. O sea, 20 de los 72 párrafos que tiene el prólogo, 20, un porcentaje alto, eh, es sobre el concepto. Entonces, eso que está señalando Guillermo es importante. De nuevo, no me cansaré. Eso obliga a que ustedes miren el texto sobre la diferencia entre representación y concepto que está en la introducción a la Enciclopedia de las Ciencias. El concepto previo, que se llama concepto previo en la enciclopedia y en la lógica, hay que mirar eso, ¿no? La lógica de la enciclopedia. Este, bueno, más exactamente acá en la enciclopedia les señalo para que cuando lo busquen, de los parágrafos, del parágrafo 1 al 18 de la enciclopedia, donde se muestra esa relación representación concepto. Entonces, justamente ahí, para que empiecen a distinguir representación, concepto, y lo que yo les digo ahora, aquí vamos a llegar al concepto en el prólogo, pero están del 47 hacia adelante. Ajá. Eso sería una cosa que quería decir. Lo otro, Carlos, perdón, ya le doy No, Guillermo, tranquilo, hágale. la palabra, es que, a ver, aquí también aparece la noción de lo absoluto, ¿sí? Decíamos, en este grupo del 6 al 10 aparece esa noción del absoluto y unos intentos de acercarse a ese absoluto que no son los del concepto y que son los que Hegel va a criticar, ¿sí? Y a decir algunas cosas de cómo acercarse a eso, a ese absoluto. Pero, entonces pasa lo siguiente. Es necesario que después de esa discusión sobre lo absoluto, viene una discusión sobre el espíritu de los párrafos 10 al 11 al 16. Aparece la noción de espíritu y se trabaja el espíritu.
Y luego aparece la noción de sujeto, ¿sí? Sustancia, sujeto. Y luego la crítica a el pensamiento matemático y luego sí la noción de concepto. O sea, uno ve esa estructuración en el prólogo. Entonces, eh, ya teniendo eso presente, debemos darnos cuenta de lo siguiente. También lo han encontrado ustedes por otro lado, por ejemplo, en el texto ese sobre representación en Hegel que yo les pasé, saqué unas citas donde Hegel dice claramente, lo absoluto es espíritu. El espíritu es lo absoluto. O sea, ya cuando él va a definir qué es lo absoluto, va a decir es el espíritu. Entonces, uno ya tiene, la única forma de entender lo absoluto en Hegel es entendiendo que es espíritu. Y en consecuencia hay que entender qué es el espíritu. Y el espíritu solo se entiende desde el concepto. Entonces tenemos una triada: absoluto, espíritu, concepto. O sea, primero determinar qué es lo absoluto, mostrar que el absoluto es espíritu y luego mostrar cómo el espíritu construye el concepto para que sea el concepto el que dé cuenta del espíritu. ¿Sí? Estará como relativamente claro eso. Es decir, el objeto de la filosofía, lo que busca la filosofía es saber en realidad qué es lo absoluto. Tener un conocimiento pleno, completo de ese absoluto. Entonces hay una discusión sobre lo que es el absoluto. Y para Hegel el absoluto solo puede ser espíritu, solo puede ser comprendido como espíritu. Y a su vez el espíritu solo puede ser comprendido desde el concepto. Pero hay que esperar, hay que entender primero cómo el absoluto se vuelve espíritu y luego cómo el espíritu construye en su propio desarrollo un aparato, llamémoslo así, un éter, creo que le dice, un elemento para comprender, para comprenderse a sí mismo. Y ese elemento es el, el concepto. Por eso la fenomenología es fenomenología del espíritu. Llega hasta donde el espíritu ha construido el concepto. ¿Sí? Ahí se entiende ese carácter. Y el saber conceptual es ciencia. Entonces, la idea es que lleva la filosofía, eh, va ascendiendo. ¿Para qué? Para que uno llegue al concepto, tenga conceptos. Y ya la lógica es moverse en el espacio puro del concepto. Y hacer las deducciones pertinentes. Entonces, esa aclaración quería hacerla por ahora, esas dos, ¿no? Una formal sobre los aspectos del prólogo, los grupos del prólogo, y otra ya de contenido sobre la tríada absoluto, espíritu, concepto. Eso, Carlos. Yo, Hágale. yo, yo pensé dos cosas cuando estaba leyendo ese párrafo anoche que estaba tratando de pensar y estudiar un poco con cuidado. Y me daba cuenta de que las aseveraciones finalmente son la ausencia de cualquier mediación. Es decir, cuando usted hace una aseveración no tiene en cuenta las mediaciones o tiene muy pocas mediaciones en cuenta. Y eso quiere decir que se le aparece el mundo como más simple y que por eso también genera ciertos niveles de aceptación social o de aceptación de esa aseveración porque no requiere de todo el aparataje explicativo que requeriría para poder de verdad demostrar algo. Simple y llanamente elimina usted todas las mediaciones y entre más eliminaciones elimine, pues más fácil es que el otro se lo aprenda dogmáticamente y lo repita de manera también dogmática y así también usted aparece básicamente como cuando tiene solamente datos, ¿no? Simplemente datos y datos y datos y datos, pero nunca se pregunta por el origen de los datos, ni por la formación de los datos, ni por el proceso que permitió armar todo el sistema de los datos, sino que tiene el dato y con eso le es suficiente. Que de alguna manera es más o menos
como en Colombia se ha pensado la historia, como si fuera la acumulación de fechas, datos y ya, pero no se tiene en cuenta, digamos, los procesos. Entonces, estas aseveraciones, cuando Hegel dice esto no es más que una aseveración, pues está diciendo es una cosa que todavía no tiene la mediación para que sea explicada en su totalidad y como su totalidad. Eso es lo que yo más o menos, digamos, de alguna manera pienso allá. Pero en otro nivel, yo cuando estaba leyendo este y el siguiente párrafo, pensaba bueno, saber Hegel, para saber Hegel puede ser muy interesante, pero lo otro es qué tanto nos dice para pensar el hoy y la cantidad de aseveraciones que encontramos en el hoy, 200 años después de Hegel, estamos, digamos, en la filosofía, en esa crítica que él diría, Mauricio, uno podría utilizar ese mismo párrafo y el siguiente para pensar el presente y entender un poco qué ha pasado y decir, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué 200 años? Y terminamos otra vez en las meras representaciones, terminamos otra vez en la pura intuición, en el saber inmediato. ¿Qué fue lo que generó eso, esa especie de mantenerse solamente allí y no llegar en términos generales en la sociedad, la ciencia tal y como Hegel lo presupone? Evidentemente, esta es una época donde la filosofía no pareciera ir en una noción de progreso determinado, sino que pareciera tener, digamos, otros niveles aquí que valdría la pena pensar, y es el saber cómo Hegel nos ayuda a pensar el presente y cómo nos permite, nos vuelve una herramienta para poder pensar este presente, que creo que también es importante entenderlo desde ese punto o desde ese orden. Bueno, en relación, Carlos, a la última parte, yo podría, digamos, imaginar algunos posibles temas. Un tema es que yo me sobresalté mucho cuando en algún momento algunos estudiantes que venían de Nueva York de estudiar estudios culturales y las nuevas teorías sobre la antropología y la etnografía y tal, y la visibilización del otro y una cantidad de términos que yo en realidad no entendía qué querían decir. Me puse a pensar que había un nivel cierto, de verdad alto de exageración cuando se habla de que nuestro enemigo fundamental es la razón y con eso Hegel. Yo no creo que en Europa, ni en América, ni en ningún continente se haya divulgado la obra de Hegel. Nosotros somos unos marcianos tratando de hacer el ejercicio de entender, pero eso simplemente se dejó en el olvido como cosa perdida, ni siquiera claro, usted mira a los antropólogos, los arqueólogos y al tal cual filósofo y copian cosas sin decir que es de Hegel. Y utilizan muchos de los argumentos hegelianos para hablar del desarrollo de sus propias teorías, pero en muchos casos el objetivo es precisamente cierta bastardía, ¿no? De olvidar la referencia a Hegel, que nunca fue considerado un filósofo útil, ¿no? Porque en el fondo era muy problemático, es decir, eh, ustedes se pueden imaginar el escándalo que pudo ser en alguna época cuando alguien dice, yo sospecho que las formas puras de la intuición sensible son las que me ubican en el tiempo y en el espacio, o sea que en realidad mis nociones sobre espacial y temporal, espacio y tiempo, son una estructura de mi propia característica del lenguaje, de mi pensamiento. Ya eso era escandaloso. Cuando Kant mismo dice, mire, yo pienso que en realidad todo lo que decimos del mundo no tiene nada que ver con el mundo, sino que tiene que ver con el lenguaje nuestro, con la naturaleza del lenguaje, y con eso asignamos a la naturaleza o a lo externo y construimos con eso una noción de naturaleza. Ya esas dos cosas de Kant, solo de Kant, son suficientemente escandalosas. Ahora, multiplique eso al grado sumo con Hegel, que lo que hace es acentuar todas las posibilidades que abrió Kant y mostrar que en primer lugar tenemos acceso a toda clase de estructuras de determinación, de posibilidades de lenguaje, y que hay niveles en ese lenguaje, y que ese lenguaje cuando se pone a funcionar entra en conflicto con todo lo tradicional, con absolutamente todo. O sea, demuestra que todos los mecanismos sociales son estructuras absolutamente rígidas de dominio, demuestra que la libertad está cancelada. Es decir, lo que yo te quiero decir, Carlos, con eso es que Hegel nunca entró en la cultura de nadie.
eso no fue oficio. Es más, yo recuerdo que en la Universidad Pedagógica le dijeron a un estudiante, a Andrés, que esa exposición que había hecho de Hegel era esquizofrénica. Claro, es que usted le dice a alguien que no tiene formación que hay que pensar los pensamientos, ya no los juicios, sino los pensamientos. Eso debe producir una molestia muy grande a un profesor que se educó, no sé, en la San Buenaventura o en la Santoto o en la Pedagógica o incluso en la Nacional actual. Yo no sé qué es lo que les enseñan ahora, pero eso es una cosa muy interesante porque en ningún caso yo pienso que siquiera Foucault, que es inteligente, alcanza los límites de la inteligencia que puede y de la formación y de la formulación hegeliana. Es decir, son refritos, como decía el profesor Rafael Gutiérrez Girardot, tinto recalentado francés, pero eso no es Hegel, eso es una cosa ahí más o menos simpática, bien hecha, de la reconstrucción, por ejemplo, el nacimiento de la clínica. El nacimiento de la clínica es un texto muy bonito, pero eso es Kant. Eso no es decir, ahí no hay ninguna novedad en términos teóricos más que la de la organización y el recurso de buscar la historia de la medicina, que es un buen trabajo. Pero más allá de eso, yo no veo más que una especie de refrito, no hay ninguna cosa, digamos, genuina. Ya eso ya se había dicho. Dime. Charlatanería. Yo me acuerdo, tengo viva la imagen en el seminario con Gutiérrez Girardot, cuando dijo, cuando a propósito de alguna pregunta, si no sé si se acuerda Guillermo, dijo no, alzó la mano y dijo no, ante una pregunta dijo no, aquí estamos discutiendo, porque en alguna intervención se habían mencionado un par de filósofos o tres filósofos. Entonces Gutiérrez Girardot dijo, aquí estamos discutiendo a nivel de Hegel y de Nietzsche. Bajó la mano y dijo, no de Habermas. Y se agachó hasta el piso y dijo, y menos de Foucault. Se agachó allá. No, eso sí Yo no me tengo esa acuerdo. imagen. Yo estaba al frente, es lo que pasa. Yo estaba al puro frente y usted estaba allá al otro lado, allá más cerca de él, y entonces dijo, no, estamos discutiendo a nivel de Hegel y de Nietzsche. No de Habermas, bajó la mano más o menos hasta la altura del escritorio y se agachó a decir no de Foucault. Entonces no mantengámonos en el nivel que es, dijo. Entonces me acuerdo, tengo la imagen viva del hombre encorbatado haciendo, haciendo. No, hay que decir, encorbatado, con aspecto como del señor muy tradicional, visco, Sí, absolutamente visco, con un ojo para un lado y el otro para el otro, o sea, era impresionante, y con unas rabias acumuladas, yo no sé, como de toda la historia nacional, y entonces no paraba de hacer críticas. La primera frase que yo le oí fue decir, bueno, esta es una universidad pública, por lo tanto considero que todos los que sean de universidades privadas, les sugiero que no vengan en la tarde. ¿Usted eh, se acuerda de esa parte o no? sí, no, pero a propósito de eso, Guillermo, sería interesante que usted hiciera, rotara acá entre los documentos la entrevista que ustedes le hicieron, que salió en El Espectador. Es bueno que todos los participantes de este seminario de Hegel conozcan ese texto de Gutiérrez Girardot. Esa entrevista que ustedes le hicieron, usted estaba ahí, Sí, sí, que pero salió. usted está exagerando mi participación. Yo era simplemente el fotógrafo de la sesión. Yo asistí, claro, y aparecimos tomando aguardiente con unas copas de chocolate. En realidad lo que había dentro era aguardiente y nos pegamos una borrachera violenta. Bueno, pero ese texto hay que conocerlo porque, Sí. Mm. porque alude a estas cuestiones que usted acaba de decir en relación con la educación pública y privada. Sí, o sea, Eso, para la pregunta de Carlos, ¿en qué puede servir Hegel para pensar los problemas internacionales, la situación actual, por decir algo? Pues mire,
yo simplemente diría que es un recurso para entender un conjunto de cualidades que están en juego y que Hegel es un bonito ejercicio, por lo menos para no estar tan irracionalmente vinculado al mundo. Hasta ahí yo lo dejo, pero yo no veo, por ejemplo, en Hegel ningún planteamiento de orden político ni de acción, sino simplemente entender qué es lo que está pasando. Hasta ahí yo lo percibo, me parece que es importante, interesante, independientemente de que eso haya sido después convertido en una crítica de que no hay que hacer teoría, sino que lo que funciona es la práctica, etc. A mí me ha servido para entender cosas de mi investigación sobre el lenguaje de los indígenas, hasta el límite de que yo puedo decir cosas y escribir textos que no escribe nadie como los escribo yo, pero es por culpa de Hegel. O sea, por ayuda de Hegel, ¿me entiende? Pero eso tampoco les interesa, porque, o sea, yo digo que el lenguaje indígena es de gente inteligente y preparada y tal, y que tienen un nivel intelectual de ciertas características, pero eso ni a los antropólogos ni a los arqueólogos tampoco les importa, porque ellos están pensando en otras cosas, es decir, en cosas más prácticas, ¿no? En estadísticas, en modelos de sistemas, en ese tipo de cosas sobre las que ahora el mundo se organiza. Entonces, también yo estoy ahí como muy fuera de tono, precisamente por la deformación profesional de haber estudiado filosofía y Hegel, ¿no? Ahora, yo no me siento tampoco una persona que sepa de Hegel, es decir, en realidad tengo mis iniciales de la cosa, o sea, soy, si acaso, una persona que conozco algunos elementos, pero no conozco completamente. Guillermo Moreno tuvo mejores profesores y entonces eso ayuda mucho más. Y también se dedicó más en tiempo de la vida a hacer eso. Y yo, como me dediqué a los indios, entonces también evacué una cantidad de temas en el asunto. Bueno, No, pero Hegel, perdón, una última cosa, pero Hegel, pues aquí estamos estudiándolo. tal cual. Es decir, tenemos que, siempre se va a necesitar estudiarlo y lo que estamos haciendo aquí no pasa de ser una pretensión, sino de estudiarlo. Lo que estamos haciendo es en grupo, pero no es decir nada absolutamente definitivo sobre Hegel, ni que se considere que esa es la interpretación de Hegel. Es simplemente nos reunimos a estudiar el prólogo. Sí, sí, sí. El prólogo, primero. Segundo, en relación con lo que dice Carlos. Bueno, lo primero sí es que Hegel me parece absolutamente indispensable. Y, oiga, yo quiero encontrar un poco de cosas para llevarle la contraria a Guillermo y hasta ahora no he podido. Eh, encuentro, Ahí va. encuentro cosas más bien para complementar, pero bueno, más adelante estoy seguro que alguna cosa vamos a... Alguna pelea nos inventamos. Sí. Bueno, pero sí, eso es absolutamente necesario para comprender este mundo que estamos viviendo. Sin Hegel no se puede. Por eso les recomiendo, pero no es el único, por supuesto. Yo eh, le recomendaría el libro empezando a propósito de eso, el libro de Henri Lefebvre, que se llama Hegel, Marx y Nietzsche, donde él plantea, y estamos de acuerdo, que este mundo moderno no se entiende sin Hegel, sin Marx y sin Nietzsche. Se necesita, se necesitan los tres. Se necesitan los tres y el tipo explica bien por qué, ¿cierto? Yo soy de los que piensa que, bueno, aparte de eso, yo me muevo entre cuatro pensadores de los cuales considero que son absolutamente necesarios. Eh, Solo de uno de ellos es sabio. Los otros son filósofos en sentido estricto. Uno de ellos sí es realmente sabio, pero este mundo, en mi opinión, no se entiende sin Epicuro, sin Spinoza, sin Hegel y sin Marx. Claro, sin Nietzsche se puede entender. Es eso, pero a diferencia del Lefebvre que dice Hegel, Marx y Nietzsche, eh, Nietzsche ayuda mucho para otras cosas, pero no para entender realmente este mundo.
pero Epicuro, Spinoza, sobre todo Spinoza, eh, Hegel y Marx son absolutamente claves para entender este mundo. Ahora, ahí hay ahí hay un sabio, dos filósofos y un pensador. El sabio es Epicuro, o sea, ese está más allá de todos. Los filósofos son Spinoza y Hegel, y el pensador es Marx. Pensador es alguien que no alcanza a ser filósofo, digamos así, pero hay grandes eh, pensadores. Y no alcanza a ser filósofo, ¿por qué? Porque no tienen sistema. Los otros tres tienen sistema. Epicuro, Spinoza y Hegel tienen sistema. Pero después de Hegel dijeron que no iban a hacer más sistemas, que eso era imposible, que no se podía, etcétera, etcétera. Nietzsche se fue contra el sistema, Marx contra el sistema, los posmodernos contra el sistema. Al único que se le ocurrió hacer un sistema últimamente es un español, Gustavo Bueno, es el único que tiene un sistema después, además porque él se proclama seguidor de Hegel y Spinoza y entonces dice, esto si no es con sistema no funciona. Entonces, pero sí, si no es un sistema no funciona. Entonces el señor Gustavo Bueno sí hizo eh, un sistema y es el único que tiene un grupo de gente en España trabajando en ese sistema, que puede ser muy discutible y todo, pero es un sistema, ¿no? Bueno, ya estamos llegando a la hora final. Tengo que advertir que no estoy seguro si todo quedó absolutamente grabado, pero porque hubo algún desorden aquí en el computador que no sé qué pasó, se apagó y tuve que volverlo a prender. Lo cierto es que al prenderlo volvieron a aparecer ustedes igual, o sea que no hubo necesidad de hacer ninguna estrategia ni aroma adicional. Daría entonces, si hay algunas preguntas o comentarios, el paso a quienes quieran intervenir. O si no, damos por cerrada la sesión y nos vemos en 8 días con el párrafo número 7. Yo tengo una inquietud, profe. A ver, pero vean, yo lo veo en cámara. Listo, ahí me ve, profe. ¿Dónde está? Más bien, un comentario y una pregunta. ¿Dónde está Juan Diego? Sí, señor. El primer comentario era pues un poco referido al último párrafo que leímos, que eso me recuerda un poco una afirmación que hace Marx sobre la mistificación de la realidad, al decir que se toma la abstracción, o sea, la representación, como sustancia y al fenómeno como modos de esa sustancia. Y que esa es una forma de mistificar la realidad. Entonces se me hace que esa afirmación de Marx está un poco relacionada con eso que dice Hegel, atrás de tomar lo inmediato y esas formas que él habla, como las figuras de la realidad o de la verdad, ¿sí? Y lo otro es una pregunta para el profesor Guillermo Moreno, que él hace, no me acuerdo en cuál sesión, hablaba del concepto de alienación, y él la definía como hacerse otro sin dejar de ser lo que es, decía el profesor. Y yo me preguntaba si en cierta manera, entonces la fenomenología del espíritu es un proceso de alienación de la filosofía. O sea, hacer la otra, pero sin dejar que sea filosofía. O sea, yo me preguntaba si es así. Bueno, son como dos ¿En o qué? tres preguntas. Ah, bueno, dos. Sí. Adelante, Guillermo. Para la pregunta concreta. Sí, la idea, a ver, recuerden, es fenomenología del espíritu. Y el espíritu solo existe en la forma de su alienación. Um, pero es una alienación, o sea, un alejamiento de sí mismo que lo va a conducir a retornar a sí mismo. Es un círculo, dice Hegel, ¿no? Es uno de los círculos componentes de lo que es la filosofía
que es un círculo de círculos, dice Hegel, lo señala literalmente Hegel. Entonces, uno de esos círculos es la fenomenología. Como es la fenomenología del espíritu, y el espíritu solo existe en movimiento, en desarrollo, en devenir, esa es la forma de existir del espíritu, y ese desarrollo, ese movimiento, ese devenir es al mismo tiempo un proceso de alienación y conduce, o sea, que lo va alejando, se va alejando de sí mismo para retornar a sí mismo, solo que en ese viaje pues está todo el enriquecimiento, sí, el enriquecimiento, esa es la palabra, del mismo espíritu, ese es su ser, el enriquecerse en ese proceso de alienación. Ahora, la pregunta es alejarse de la filosofía, hacerse otra cosa que la filosofía sin dejar de ser filosofía, creo que es lo que se está preguntando. Pues, a ver, si tenemos en cuenta lo que dijimos hace un rato, la fenomenología sí nos dejaría fuera, la fenomenología, año 1807, recuerden que es la Hegel tiene dos visiones de la fenomenología que son problemáticas. La de que es la introducción al sistema, de la época en que lo escribió, y la de que es una partecita del sistema al lado de la antropología y la psicología. O sea, existe en el índice de la enciclopedia, cuando habla del espíritu subjetivo, tiene tres partes: antropología, fenomenología y psicología. Entonces, es un sándwich ahí entre antropología y psicología en la enciclopedia. Pero en la época en que la escribió, la fenomenología, era la introducción, evidentemente. En ese caso, la fenomenología nos saca de la filosofía por un camino filosófico, por la filosofía misma, y nos lleva a la sofía. Entonces, la fenomenología sigue siendo filosofía, pero es la filosofía que nos pone fuera de la filosofía, nos pone en la sofía. No sé si se entiende, es la escalera que utilizamos para llegar a la ciencia, y una vez llegados a la ciencia, ya estamos en el mundo de la sofía y no en el de la filosofía. Hay que mirarlo así. En 1807, 10 años después, Hegel tiene otra visión, lo hemos dicho, y la antropología va a estudiar el hombre, el alma, la fenomenología va a estudiar el espíritu, pero fíjense, únicamente Hegel recorta, mocha, como diríamos nosotros, la fenomenología, que aquí tiene claramente los tres espíritus: el espíritu subjetivo, el espíritu objetivo y el espíritu absoluto, están en la fenomenología de 1807. En la enciclopedia solo está el espíritu subjetivo, nada más. O sea, la fenomenología en los cursos que ya da Hegel ahí, de 1817 en adelante, la fenomenología solo llega hasta el capítulo de la razón. De ahí para adelante, el capítulo del espíritu, el capítulo de la religión, el capítulo del saber absoluto, desaparecen. Esas temáticas se tratan en otro lado. Entonces, en el primer caso, sí, la fenomenología es filosofía, que no deja de ser filosofía, pero nos saca de la filosofía y nos deja en la sofía. En el 1817 la fenomenología es una parte de la sofía. Una parte de la sofía. Es decir, si las cosas fueran como Hegel hubiese querido, la palabra filosofía se hubiera acabado. No se usaba más. Pero ¿quién acaba con esa
¿Quién quita esa palabra para poder hablar de Sofía? Ojo, hay una cosa muy interesante que tiene que ver algo que había dicho Carlos antes. Para mirar el impacto de Hegel en la actualidad, pues Koyev, creo que Koyev tiene que ver con eso. Y ojo, Koyev deja la filosofía para meterse a trabajar en la política. Y la respuesta que dio Koyev ante esa pregunta es: ¿y usted por qué hace eso? Dijo: porque ya no quiero estar con los filósofos, quiero estar con los sofos, con los sofoi, ¿no? O sea, con los sabios. ¿Para qué? Para organizar la Unión Europea. ¿Sí? Koyev es uno de los artífices principales de la creación de la Unión Europea. Y entonces dijo: yo voy a trabajar con los sabios, o sea, con los que están al frente de Europa, y ya no me meto con los filósofos, como diría el mismo Hegel, pero era que Hegel eh, estaba para él en ese nivel de la filosofía, ¿no? Entonces no sé si la respuesta pueda servir por ahora, quizá más adelante. Aquí nosotros tenemos la disculpa, los que nos gusta la lectura de Hegel, tenemos la disculpa de decir, más adelante se aclarará eso. Más, más adelante se aclarará eso y parte de la experiencia sí, muestra que sí, ¿no? Entonces, más adelante se aclarará eso. No, en principio lo que a mí se me ocurre decir es que, por lo menos de mi experiencia personal, las primeras relaciones que tiene uno con Hegel son como de imágenes, ¿no? Como de cosas que relacionan cosas con una motivación de vínculos. Y uno no entiende muy bien cómo es el proceso de acceso, porque la mayor dificultad es, bueno, al fin y al cabo, hasta dónde yo cuando hablo ciertas cosas conceptualizo o simplemente uso representaciones. Y ese es como un llamado de atención de todo el tiempo de Hegel. Dice: no, eso no es ningún concepto, eso es una imagen. Eso si usted dice afuera, adentro, o la utilización de cierto lenguaje francés que es muy típico de las imágenes, ¿no? Ellos, más que filósofos, son literatos, pues hace que usted esté muy lejos del criterio y del estilo de exposición que hace Hegel. Pero en primera instancia yo diría que es acostumbrarse al lenguaje, ¿no? A cierta jerga que empieza uno a tener y poco a poco la va adquiriendo hasta que finalmente puede tener una mejor idea de cómo. Ahora, eso para el mundo práctico, para el mundo de la investigación, las transiciones sobre eso no son nada fáciles, es mi percepción personal. Bueno, ¿hay alguna otra inquietud, alguna otra pregunta? Atrévanse. Bueno, entonces dejamos para la siguiente semana, si les parece. Yo voy a colgar eso en un rato, el video hasta donde se haya podido grabar, porque no sé si hubo ya lo miraré si hubo algún corte por ahí. Debió darse un corte de todas maneras. ¿Algún comentario, Carlos, final? No, es que hay una pregunta de un compañero que está ahí, pero no sé quién fue. Acá, ya. Ya, sí, es que... A ver, por acá. ¿Quién es? ¿Jean-Paul? Sí, señor. No, es como un comentario, pues seguramente es una pregunta que se resolverá después, pero quisiera como hacer un poco el énfasis en eso, en el momento en el que se trabaje, y tiene que ver, por un lado, pues acerca de la afirmación pues, de los sistemas que venían haciendo al final. Yo quisiera pronto dejar sobre el tintero, y si se puede hablar luego de esto, hasta qué punto también podrían considerarse, digamos, sistemas como los que hace Husserl o los que hace Frege, y esto también uniéndolo a lo que comentaba el profesor Guillermo Muñoz hace un rato, en términos de que la filosofía posterior a Hegel, y en especial, digamos, la analítica, y esto parece como un retorno a ese objeto ingenuo, digámoslo, a esa objetividad ingenua, por ponerle algún tipo de nombre. Sin embargo, me causa curiosidad que específicamente en Frege, por ejemplo, Frege, digamos, si bien habla del objetivo, no lo hace de la misma forma que, por ejemplo, lo inicia el positivismo lógico y el neopositivismo, y pues como todas estas corrientes posteriores,
sino que él de hecho habla acerca de un reino, de, por decirlo de alguna forma, un reino de los pensamientos que son captados y que son en cierto sentido como vestidos por el ropaje del lenguaje, y eso es lo que nosotros debemos eventualmente, o con ese ropaje del lenguaje que capta el pensamiento, es lo que debemos comenzar a jugar. Entonces, ¿hasta qué punto de pronto Frege, pues en cierto sentido, se distancia de pronto como de esa tendencia que podría uno en principio asignarle como al neopositivismo y todas estas cosas que de hecho se supone o se suelen presentar como, entre comillas, el regreso al mundo, porque supuestamente Hegel lo había mandado a uno para otro lado y todas estas cosas? Entonces, pues sería bueno de pronto tenerlo en cuenta a la hora de que de pronto se haga este debate que menciona el profesor Guillermo en torno al rol de la analítica en contraste con todo esto que venía mencionando. Bueno, habría que pensar, yo sugeriría, bueno, en primer lugar, el lío es que estamos ocupados con la lectura escolar del texto de Hegel. Ahora, que nos lleve a cierto tipo de discusiones no me parece mal. Yo diría que un camino posible a futuro sería que nos sentáramos a mirar algunas cosas del pensamiento analítico y de la filosofía del lenguaje, porque de alguna manera me parecen más como reelaboraciones de algunos de los trabajos de Kant que otra cosa. Es decir, nunca entraron a Hegel por razones históricas en las universidades inglesas o austriacas o alemanas, pero más ubicados en el mundo práctico que en el mundo de la eficiencia y en el mundo del control, ¿no? Es decir, a mí me llama mucho la atención y siempre lo pensé, que hablen de la epistemología de la física, por ejemplo, el caso de Poiré o el caso de la tensión esencial ya me olvidó el nombre que habla de la ruptura que habla de la ruptura epistemológica. A mí todo eso me parece cosas muy simpáticas, o sea, entre ruptura epistemológica, que es lo que ellos plantean, y lo que yo veo de los cambios en la fenomenología, me parecen más interesantes las estructuras de las mediaciones que hay en la fenomenología que la ruptura epistemológica, que en realidad es un ejercicio, si se quiere, artificioso más que riguroso, que hubiera podido leerse en Hegel, pero probablemente, igual que muchos de nosotros, con nuestra propia biografía, probablemente Kuhn nunca tomó un curso de Hegel, entonces eso le dio para ese tipo de elementos o de formulaciones que él creía novedosas y que luego se volvieron novedosas en nuestro medio, ¿no? Pero yo percibía eso como una cosa bastante, es decir, como lo que le dio pasar a Marta Harnecker en Argentina, o el francés que era marxista, que fue el profesor de Marta Harnecker, Althusser. Sí. Es decir, son cuadros sinópticos hechos a la carrera, o sea, yo no veo pensamiento en Althusser o en Marta Harnecker o en Mario Bunge, que es otra cosa peor, porque ese es el refrito de la filosofía del lenguaje constituido en la órbita de los argentinos, que pobrecitos les tocó vivirse a Mario Bunge y a nosotros también de rebote. Pero eso no es pensar, eso son estructuras más o menos mecánicas que tienen principio de eficiencia para el control de, no sé, de la fábrica eventualmente, o de la administración de empresas, o de ese tipo de actividades que son tan importantes, pero no tienen que ver, diría yo. Ahora, lo de Strawson y Frege, habría que mirarlo con cuidado. Yo hice lecturas hace muchos años sobre Frege, yo no me acuerdo de nada, sinceramente. Pero entonces habría que mirar a ver hasta dónde le podemos meter el diente en una sesión adicional, si pudiéramos hacerla. Lo cierto es que vamos a tener una sesión con el profesor Germán Carvajal a raíz de la idea que presentó tal vez Jean Paul también sobre la subjetividad en San Anselmo, que me parece interesante y podemos, los que estén interesados, pues asistiremos. Lo único es que no sé con qué plataforma lo vayan a hacer. Ojalá utilicen un buen aparato con buena señal para que podamos tener acceso. En segundo lugar, yo sí quisiera una cosa personal. Hay un estudiante que se me quedó perdido a mí del curso de Kant, que es Juan Manuel. Si alguien me da razón de Juan Manuel, les estaría muy agradecidos. Por lo demás, no tengo ningún otro comentario adicional.
y entonces daría por cerrada la sesión de hoy después de 2 horas 10 minutos. ¿Puedo decir una cosa final? Claro, adelante. No sé, a mí me interesaría o vería como más interesante que nos acercáramos al lenguaje, pero desde el mismo Hegel. Es decir, eh, y recomendaría para empezar la lectura del texto de Adorno, cómo leer a Hegel el Oscuro. Se me hace absolutamente clave para, para ese problema del lenguaje en Hegel. Y a partir, porque la idea es profundizar en Hegel, ¿no? Estudiar a Hegel. Pero a partir de lo que nosotros podamos profundizar en Hegel, por ejemplo, a propósito del lenguaje, si miramos algunas otras cosas que de otros pensadores así, eh, relativamente por encima, eh, que nos pueda contrastar con lo que puede ser la visión del lenguaje en Hegel y de paso entonces se está mirando lo que puede tener que ver con las visiones analíticas del lenguaje, por ejemplo. Tal cual. Y diría Adorno con cómo leer a Hegel el oscuro, es decir, cómo a Hegel no se le puede pedir claridad. Entonces, eso en principio es extraño, ¿no? Esa es la pelea que tiene Hegel, Hegel no, que tuvieron con Hegel individuos como Schopenhauer, que tiene una prosa perfecta y que tiene el argumento preciso. La claridad, dice Schopenhauer, es la honradez del filósofo. El que no sea claro, filósofo que no sea claro es porque no es honrado. Es decir, o no sabe lo que, lo que pretende decir, o es un problema de honradez. Y esa es una divisa de Schopenhauer. La claridad es la honradez del filósofo. Hegel no es nada claro, pero Adorno le va a explicar muy bien por qué Hegel no puede ser claro. ¿Sí? Hegel mismo, aquí en este prólogo, va a hablar de la diferencia entre las proposiciones normales y lo que es la proposición especulativa, que es muy diferente. Y las proposiciones normales se mueven en el mundo de la representación, mientras la proposición especulativa se mueve en el mundo del concepto. Claro, uno va donde un analítico y dice eso no tiene sentido. Va donde Wittgenstein y dice esa vaina no tiene ningún sentido. Eso es una locura lo que ese señor Hegel está haciendo. Pero entonces hay que pero eso no pasa de ser sino una afirmación, ¿no? Y tal cual. Una afirmación de esas completamente representativas. Y filósofos tan influyentes como Wittgenstein se quedan en el mundo, en el pobre mundo de la representación. Es terrible. Y con una influencia absolutamente decisiva sobre el pensamiento. Entonces, Wittgenstein pasa por ser uno de los más importantes filósofos del siglo XX, ¿cierto? Junto con Popper. Sí, tal cual. Ahora, lo que pasa, Guillermo, yo haría un comentario pequeño ahí, es esto, es que si uno estudia la historia del origen de la filosofía analítica y de la filosofía del lenguaje, pues tiene que habérselas con el interés de los ingleses, fundamentalmente, por lo menos para alguna etapa o parte de sus representantes, en hacer la historia de su propio país como historia de la ciencia inglesa. Pues porque ellos tenían a Newton y tenían todos los físicos que los respaldaban, y empezando a hacer una historia de la ciencia, terminaron haciendo filosofía del lenguaje. Pero ese es el origen precisamente el que marca el que no estén interesados en ninguna cosa distinta que en su énfasis sobre la historia de la ciencia en Inglaterra. Y por eso en las vías de desarrollo de todas estas áreas, patrocinadas, me imagino, por los negocios de los ingleses, que son muy ávidos en ese asunto. Si ustedes no saben, el único día de fiesta en Londres es el día de los bancos. No hay otro día de fiesta, ¿no? Muestra que hay un interés absolutamente práctico en el negocio y en la mercancía y en el dinero. Entonces, la filosofía del lenguaje tiene su origen en la historia de la ciencia, de la ciencia físico-matemática en Inglaterra, y por eso las vías de desarrollo, repito, se dan en torno a qué es lo que es ambiguo, qué es lo que no es ambiguo,
y vuelven otra vez a estudiar lógica para hablar de qué es lo que es consistente, qué es lo que puede ser, es decir, una fórmula remozada de la lógica tradicional aristotélica, es decir, una forma más refinada de los diagramas de Benneler de la matemática contemporánea, pero que hunde sus raíces en la lógica aristotélica de alguna manera. Y son lógicas de representaciones, por supuesto. Ahí no hay conceptos. Ningún concepto porque no se vincula nada con nada. Eso se llama como... No veo Para bien. el problema del lenguaje en Hegel, recomendaría de lo último de Jason, que es un gringo, o sea, estas variaciones, las variaciones de Hegel sobre la fenomenología, ahí se hacen análisis interesantes sobre el lenguaje de Hegel y se muestra pues la relación que pueden tener con la filosofía y el pensamiento contemporáneo. Es absolutamente clave. Y a propósito del lenguaje, se hacen unos análisis interesantes. Entonces habría... Yo Yo diría, recuerdo habría también, yo yo también diría en recuerdo el adicional. texto de Ernst Bloch, sujeto, objeto, Bloch. pensamiento del Hegel. Eso es básico para también entrar, porque las primeras partes él va a mostrar inclusive el problema de la representación del concepto y del lenguaje en Hegel, y por qué Hegel tiene que utilizar ese nuevo lenguaje o ese lenguaje, porque está diciendo cosas realmente nuevas. Y Guterres y Girardot, pues obviamente el texto que tiene sobre Hegel arranca justamente por ahí mismo. Sí, sí, se había olvidado mencionar ese libro de Bloch, Carlos, menos mal que lo trae a colación, es uno de los mejores textos eh, sobre Hegel. Sujeto objeto del pensamiento de Hegel. Bueno, y en relación a la inquietud de Jean-Paul, pues bueno, yo diría que también está toda la escuela de Frankfurt, ¿no? Igual que Frege y Strawson, tampoco son propiamente enemigos de la formulación hegeliana. Walter Benjamin, Adorno, todos ellos son muy cercanos a la importancia de estudiar a Hegel. Angelus Novus, por ejemplo, es un texto muy interesante en donde hay una cosa sobre la teoría de la historia que vale la pena también revisar, ¿no? Ahora, Gramsci, por supuesto, y también hay otros grupos que han tenido en Italia, en Francia. Piensen ustedes que hasta Oscar Wilde era hegeliano, ¿no? Es una cosa muy interesante. Lo que estaba prohibido en Inglaterra, ¿no? Por supuesto, eso no tenía por qué. Y el comentario que hace Guillermo Moreno sobre un gringo que habla sobre Hegel, eso sí que es una cosa completamente inusual, ¿no? Pero bueno, entonces, listo. Pero digamos, ese sería como un tema, Jean-Paul, que yo imaginaría que nos puede brincar cada rato, pero lo central sería que siguiéramos con la lectura rigurosa y juiciosa de nuestros párrafos, que es el objeto del asunto, ¿no? Damos entonces por concluida, muchachos, la sesión del día de hoy. Hoy es, ¿qué? El día, hoy es 15. 15 de mayo. Listo. Nos vemos entonces en 8 días y seguimos trabajando el texto de Hegel y intentando sacarle el mayor agrado y tema posible. Steve, mil gracias por la asistencia y a todos los colegas. ¿Cómo le pareció a Steve el asunto? ¿Qué opinión te merece? ¿Muy nuevo para ti lo que estamos diciendo? No, muy bien, calentando motores, después ya los son mis comentarios. Bueno, ok, listo. ¿Cómo está la universidad allí en México? Todo muy bien, ya terminé la maestría y vamos a ver si se puede empatar con el doctorado, ahí vamos. Bueno, listo, muy amable de verdad por la asistencia. No, a ustedes por la invitación. No, con todo gusto. Repito, ¿qué pasó con Juan Manuel, que no volvió a aparecerme en mis sesiones y él era muy activo? Ojalá me imagino que es porque no tiene ni teléfono ni computador y entonces se le complica. Bueno, entonces damos por concluida la sesión de hoy y nos vemos entonces el día viernes entrante a las 4 de la tarde y los que quieran asistir a la reunión del profesor Germán Carvajal, pues quedan cordialmente invitados. Ellos quedaron en enviarle al WhatsApp de Hegel la invitación y ya está el día exacto, pero no sé si están los códigos ya de la entrada, no estoy seguro. Pero de todas maneras, ahora una cosa adicional es que los que necesiten hacer algunas reuniones me cuentan y entonces utilizamos esta plataforma que está paga.
Entonces es más fácil y podemos estarnos 2 horas o 3 horas o 5 horas o 10 horas, las que queramos, conversando Uy, más que nosotros. Listo, ok, chao, chao. Un gusto Chao. haberlos visto. Chao, chao. Chao, chao. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, profes. Chao. hasta luego a todos.